No voice in our ears but the more we race the sound of its tone. Hará ya un tiempo salió este tráiler para promocionar una nueva facción del videojuego Total War Warhammer 3, los Reinos Ogros. Decir que el tráiler era una pequeña genialidad es quedarse corto. Te muestra la cultura de esta raza de criaturas de forma directa y con una canción que es muy pegadiza. Te deja muy claro su naturaleza glotona y salvaje. Más interesante aún es su trasfondo, según el cual los ogros provienen de una estepa oriental más allá de las fronteras del viejo mundo, y toda su cultura gira en torno a la antropofagia. Es original, es llamativo, es... ¿qué es eso? ¿Grabados medievales que representan a los mongoles como caníbales? ¿A una etnia que vivía en un lugar similar a donde viven los reinos ogros en Warhammer Fantasy? Bueno, debe de ser coincidencia, ¿verdad? ¿No se habrán inspirado en una pieza de propaganda medieval claramente xenófoba para representar una cultura no europea con una raza de fantasía claramente destructiva? ¿Verdad? ¿Verdad? Vale, gente, a trabajar. A nadie se le abrirá el tercer ojo si le decimos que Warhammer Fantasy tenía una fuerte inspiración en la historia, con múltiples facciones siendo un calco de diferentes naciones y culturas. Parte de su encanto radicaba precisamente en la forma en que mezclaba folclore, literatura e historia de una manera que funcionaba a las mil maravillas. Claro que, por otro lado, estamos hablando de un producto hecho por... ingleses, hace 40 años. Y si esperáis que esos dos pequeñitos factores no jueguen un papel clave a la hora de crear este rico universo, pues estamos apañados. A ver, Warhammer Fantasy es un producto de su época, tanto como lo fueron, por ejemplo, los Sex Pistols, Tolkien, Lovecraft y todos estos. Pero antes de adentrarnos en eso, hay un par de cosas que tener claras. Lo primero, muy a menudo hemos oído esa dichosa frase de que toda obra tiene que ser política, lo cual, por supuesto, es cierto. Lo que rara vez escuchamos es ¿por qué toda obra es política? Desde un videojuego hasta un bodegón, pasando por fábulas, y sí, en este caso también por el trasfondo para un juguete, es política. En realidad el motivo es bastante simple, toda obra está hecha por personas, y las personas no crecen en una burbuja, sino que todas crecen en un entorno social, que en este caso moldea su visión del mundo, sus valores morales y, obviamente, sus principios. Y es completamente imposible que una persona haga una obra de ficción sin que ésta hable de una parte de la realidad material del autor, ya sea por entorno cultural o la situación en la que crezca. Ya sea para reproducir una serie de ideas o para criticarlas, esto significa que toda obra es un reflejo de una parte de la vida de su creador, de forma intencionada o no. De nada vale esa falsa escapatoria de quien diría «no metas ideología del siglo XXI en el milenio 41», cuando estás hablando de un trabajo de ficción escrito por gente de nuestra época. ¡Ey! ¡Voces! ¡Voces! Estamos yendo muy deprisa y saltándonos muchos matices con esto de chapurrear sociología de salón. Pero, ¡hey! Vosotros, espectadores, no os vayáis todavía. Enseguida volvemos con los ogros, los elfos y demás mierdas. La cuestión, como podéis imaginaros, se trata de entender que si hablamos de un mundo de fantasía creado por pérfidos ingleses hace 40 años... lo que nos vamos a encontrar es un batiburrillo de las narrativas, tanto históricas como ficticias, que mamaron sus creadores. Y para sorpresa de nadie, lo que tenemos entre manos es que toda la historia y literatura proviene a su vez de autores angloparlantes, a menudo con ideas... chauvinistas. Los elfos, orcos y enanos están directamente inspirados en la obra de Tolkien. El caos y los elfos oscuros son una traslación directa de Elric de Belnibone. Bretonia se podría decir que reúne toda la literatura artúrica y es básicamente la literatura que leerían sus creadores en su juventud o estudiarían en las aulas. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de integrar la historia de la humanidad? ¿Qué clase de historia habrán estudiado sus creadores?
La historia, como tantas otras cosas, es un transmisor de narrativas, y aunque todos los historiadores se pusieran de acuerdo en la certeza de una serie de sucesos y la relación de causa y consecuencia entre estos, la realidad es que siempre hay partes de la historia que están más presentes que otras. No hay más que ir a cualquier librería o biblioteca y comparar cuánta información os encontraréis de, digamos, la Revolución Francesa y cuánta de, por poner un ejemplo, el folclore de África Central. En la carrera de historia hay una materia clave llamada historiografía, que es el estudio de cómo el presente interactúa con su pasado. Esta materia recoge la evolución de los enfoques y metodología de la investigación histórica a través de los años, pero también la manera en la que se revive o se mantiene una parte del pasado a través de sus representaciones artísticas, como pueden ser películas o conmemoraciones, o qué clase de trabajos son los más habituales a la hora de ser publicados por una editorial. Con ello, trata de establecer cuál es la relación que tiene una sociedad con su pasado, tanto el que tratan de ensalzar o investigar, como el que se trata de ignorar. Y aquí es donde viene el problema, porque en la práctica, cuando una historia está más presente que otras, es muy fácil caer en favoritismos y falsas conclusiones. Con esto no estamos hablando de la idea manida de que la historia la escriben los vencedores. Para nada. Estamos hablando de que el acceso a la historia de una determinada parte del mundo puede llevar a la idea de que el resto de los lugares y épocas no tienen nada relevante que contarnos. Apostamos a que, si preguntamos por Egipto o por las culturas de Sudamérica y Mesoamérica precolonial, a muchos os vienen a la mente los grandes monumentos, pirámides, zigurats y esa clase de cosas. ¿Por qué? Os lo digo yo, porque es lo que los historiadores han considerado digno de mención. Pero ya está. Y vaya, ¿por qué será que escogemos esos ejemplos? Pues porque eso exactamente es de lo que pecaba Warhammer Fantasy, de simplificar las culturas de fuera de Europa, dando de sí una versión muy estereotípica en el mejor de los casos, y siendo flagrantemente racista en el peor de ellos. Sabemos que algunos se pensarán que nos hemos metido una buena cantidad de droga entre pecho y espalda para pensar que unos muñecos de plástico representando esqueletos que luchan por la momia de tiempos pasados es racista y... A ver, lo de la droga quizás sea cierto, pero para que lo veamos claro, observemos estas decisiones artísticas, porque sí, esto forma parte del world building de un mundo imaginario y por lo tanto es una decisión creativa, y comparemos el tratamiento que reciben las diferentes culturas. Por ir directos a la yugular, las naciones humanas del Imperio y Bretonia, fuertemente inspiradas por el Sacro Imperio Germánico del siglo XVII y las leyendas artúricas respectivamente, están descritas en un grado de detalle y profundidad increíble. Especialmente en los juegos de rol, en los que cosas tan minúsculas como el lenguaje figurado y el valor de las mercancías daban más y más capas de profundidad a esta sociedad. Además, eran facciones muy virtuosas, incluso con sus problemas sociales y su corrupción. En síntesis, son facciones que se presentan bajo el prisma de una heroicidad y una idea de cultura desarrollada que no pretende ser discutida. Por otro lado, las demás facciones inspiradas por las culturas fuera de Europa carecen por completo de esa profundidad. La mitología, costumbres y todas esas pequeñas señas de identidad que hacen que una sociedad pueda sentirse como algo vivo dentro de un mundo ficticio están completamente ausentes. Y vosotros diréis: Pero triunvirato, ¿qué cultura esperas que tengan unos hombres lagartos descerebrados y unos muertos vivientes sin voluntad? Y esa, queridos seguidores y seguidoras, es precisamente la trampa. Pero para hablar de ello, hemos traído un invitado muy especial. Con todos ustedes, el creador de Ulk, Latzi, artista cuya mano han salido nuestros avatares y tesista de antropología. ¡Ats! Muy buenas tardes a todos, hermosos y preciosos. Lo de poner razas de fantasía en lugar de humanos, ahí donde representaban una cultura con sustrato histórico, más allá de lo imaginativo que pueda ser, también constituye el método por el que Warhammer Fantasy se ahorraba el tener que estudiar y ahondar en las culturas ajenas a Europa. No pongas una etnia humana, porque entonces tienes que crear toda una historia que habla de cómo se desarrollaron con el mismo detalle y mimo con el que detallas el imperio, y eso es mucho trabajo. Mucho más sencillo es plantar ahí unas razas no humanas que sean, en términos generales, monotemáticas. Menos complejidad, más espectáculo, y desde luego, menos esfuerzo por tener que desarrollarlas.
El mejor ejemplo de esta forma de tratar otras culturas de forma superficial es la manera en que se presenta el imperio como un conjunto de estados diversos, como Reikland, Hostland y Ostermark, con sus propias costumbres y economía, mientras que todas las facciones de criaturas que representan una cultura de nuestra historia son completamente homogéneas, cosa que es impensable en cualquier sociedad con una gran extensión territorial, y la muestra más evidente de esta simplificación. ¿Es esto racismo? Pues en esencia, sí. Pero no porque sea insultante ni nada de eso en el sentido tradicional, sino porque de manera implícita está mostrando una jerarquía entre la historia humana sobre qué tiene prioridad a la hora de ser narrado. Por eso, y este es el punto más importante del video, cuando hablamos del racismo de Warhammer Fantasy, no nos referimos a que sea un insulto con clara intención de ofender o menospreciar, nos referimos a cómo refleja una historiografía en la que Europa Occidental goce de una posición que, a falta de una mejor palabra, es privilegiada por reunir más méritos para ser mostrada con detalle. Unos méritos que en realidad son subjetivos y dependen principalmente de cuál es la procedencia de sus autores. Cosas como una sociedad estratificada compleja, la tecnología, el arte y la arquitectura son elementos culturales que se han utilizado tanto desde la política como desde las instituciones de enseñanza de tiempos pasados para establecer una visión etnocentrista del mundo occidental. Y Warhammer Fantasy no puede evitar ser un reflejo de esto, porque es precisamente la clase de historia con la que se educaron sus creadores. Muchas gracias, Ats. Ahora que hemos dejado claro el problema, hay que mencionar sus peores ejemplos. Si pensabais que representar culturas de fuera de Europa con tan poco cuidado, utilizando bestias de fantasía, podía ser un error sin malicia, lo que no tiene perdón es la representación de otras naciones de Warhammer Fantasy que sí eran humanas. No será la primera ni la última vez que vemos una nación reducida a sus estereotipos más burdos. Pero esto está al nivel de lo que esperarías de un cómico yankee de los 90 haciendo chistes de gays. Todas las putas naciones humanas son un calco casi caricaturesco de sus semejantes en la vida real, y la única historia que tienen es la que destaca en los libros de historia ingleses. Tienes, por ejemplo, a Estalia y Tilea, que son España e Italia respectivamente, y solo están para hablar puntualmente de expediciones a Lustria y del pseudo-renacentismo. Kislev es una mezcolanza desordenada de países eslavos, incluyendo entre otros a Rusia y Polonia bajo una misma bandera, cosa que ya nos jodería si fuéramos polacos. Ind, Nippon y Katai son literalmente la India, Japón y China, pero con sus nombres en sus respectivos idiomas, y se esforzaron tan poco con... Vivi, por favor. Y se esforzaron tan poco en el caso de Nippon que todo lo que tenemos de esa nación es el nombre de algunas de sus ciudades, y mirad esta mierda. Son nombres de marcas de coches. Pasaríamos por el aro si al menos no nos vendieran que este es un universo que se toma en serio a sí mismo, con un montón de gente queriendo defenderlo a muerte. Pero aún nos hemos guardado lo mejor para el final. Los casos en los que Fantasy es indiscriminadamente y directamente racista son los pigmeos y Arabia. El primero suele ser más conocido porque, bueno, tuvo algunas miniaturas oficiales y mira esta puta mierda. Es la única etnia africana que se les ocurre hacer y salen con esta porquería. El caso de Arabia, lo creéis o no, es todavía peor. Toda la historia de esta facción se reduce a emular la conquista de la península ibérica, mezclando en una sola facción todo el mundo árabe, sin hacer distinciones de las muchas etnias y culturas regionales que abarcan desde el Magreb hasta Asia Menor, y para empeorar las cosas, son la única facción humana con cultura real que es completamente sin tapujos maligna. A ratos peores incluso que los nórdicos. Se alían con el caos, con los Skaven, son extremadamente esclavistas y todo lo que hacen es invadir Estalia para que luego sean arrasados en las cruzadas que llevan a cabo Bretonia y el Imperio, dejando toda Arabia convertida en un erial. Toda esta matraca que os estamos soltando sobre no tener ni el más mínimo cuidado ni interés a la hora de representar una cultura, podríamos extenderlo perfectamente a la cuestión de género. Warhammer Fantasy tiene numerosos personajes femeninos, muchos de ellos inspirados por las mismas fuentes que han inspirado las facciones de este universo, y tropiezan con las mismas piedras.
En el mejor de los casos tenemos a un personaje histórico colmado de gloria y prestigio guerrero, mientras que en los peores son básicamente mujeres objeto. Y desde luego, podéis estar seguro de que todas y cada una de ellas iban a ser bellezas sobrehumanas. Pero bueno, en ese barril no vamos a meternos por no alargar el vídeo. Basta y sobra con saber que tienen los mismos problemas que la representación racial. Estas son cosas que podemos entender como algo que realmente es hijo de su época. Y es verdad que muchas de ellas pertenecen al Warhammer Fantasy más antiguo. Pero, por otra parte, tampoco es algo que Games Workshop se haya molestado nunca en corregir, más bien omitieron sus elementos más problemáticos con el paso del tiempo. Pero tengamos claro una cosa, ocultar la mierda bajo la alfombra no es lo mismo que hacer limpieza. Y seamos justos, Games Workshop es perfectamente consciente de esto, no hay nada más que ver la salida de The Old World. Anteriormente Bretonia, por ejemplo, era una facción en la que solo los hombres podían ser caballeros o las mujeres pretendiendo ser hombres. Mientras que ahora no solo las mujeres están en igualdad de condiciones para ganarles las espuelas y el título de caballero, es que encima han puesto un romance homosexual en la primera novela que han lanzado al mercado. Todavía hay gente que se piensa que Games Workshop se resiste a ser woke, señor bendito como detesto esa palabra, y no se dan cuenta de que ese barco ya zarpó hace tiempo. Games Workshop está evolucionando junto con su público, lo cual es fantástico, si bien eso no quita que sus comienzos fueron imperfectos. En fin, esto ya es algo que dijimos en el análisis de Sueños de Acero y Neón. Esta clase de problemas hay que saber ponerlos en su contexto y reconocer dónde se han logrado avances. Pero triunvirato, nos diréis, ¿a quién le importa toda esta mierda? ¿Realmente hay gente ahí fuera diseñando mundos de fantasía para juegos de mesa que tengan en cuenta la representación de culturas fuera del mundo occidental? Pues sí, las hay. Beer Miniatures, a la hora de crear Malifox, ha hecho un trabajo estupendo, un trabajo tremendo estudiando el folclore asiático, y toda su historia muestra el salvajismo del siglo de la vergüenza chino, además de otras burradas de la época victoriana. Corvus Belli, la empresa española que ha creado Infinity, tiene una facción musulmana, en cuyas bases está el humanismo, la ciencia y la religión como forma de comunión y búsqueda del conocimiento. El juego de mesa, Unmatched, enfrenta a figuras mitológicas y literarias en un Battle Royale. Y adivinad qué, cuando se trata de meter a personajes de otras culturas, resulta que sí se toman la molestia de investigarlos para ser fieles a sus leyendas y respetuosos con el legado cultural que representan. El juego de rol de Séptimo Mar hizo un trabajo demencial estudiando todas las culturas que trataron de retratar en su metaverso, desde pueblos eslavos a toda Asia Menor y los imperios mesoamericanos y sudamericanos, para conseguir un retrato fiel y sobre todo digno de estos pueblos. Escuchad, nada de esto tiene por qué afectaros. Si estáis pensando en que yo solo quiero jugar a un juego de miniaturas sin más complicaciones, perfecto, ¿quién te lo impide? No tenéis por qué hacer caso de nada de lo que hemos dicho aquí. Y si lo único que queréis es disfrutar del modelismo y del mundo que ofrece esta marca, hacedlo, no os sintáis juzgados por nada de lo que se ha hablado en este vídeo. Esto no va de joderle la diversión a nadie, se trata de observar el pasado desde una perspectiva un poco más crítica, porque la sociedad cambia, y las obras del pasado no son sagradas simplemente porque marcasen la infancia de uno. No tiene nada de malo entender bajo qué ideas se crearon algunas de nuestras franquicias favoritas, y con el tiempo, quién sabe, poder crear algo propio sin tener los mismos deslices. Dicho lo cual, entre quienes nos siguen sabemos que hay gente entusiasmada por escribir o por crear mundos para sus partidas de rol. Y a esos les debemos decir que podéis hacer lo que os dé la gana. Podéis inspiraros en una cultura real y decidir que la vais a representar de la forma más vaga y superficial posible, pero os invitaríamos a reflexionar sobre qué dirá eso de vosotros. Y mirad, la libertad creativa, seamos honestos, conlleva asumir las críticas que se hagan a vuestro trabajo. Y si no estáis dispuestos a mejorar sobre cosas que se escribieron hace 40 años, con todo, y teniendo a mano las herramientas de información que hace décadas eran prácticamente impensables,
Entonces, a nadie le debe extrañar que se juzgue en su obra como algo penoso, algo repetitivo y, a estas alturas, algo poco original, y que no se merece el interés si el propio autor no se ha molestado ni siquiera en interesarse e investigar, con tal de enriquecer su historia o el mundo que nos presenta. Y dicho esto, el triunvirato ha hablado, y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!